Muy buenas tardes, amantísimos amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta hora de la tarde. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de los viajes al tercer cielo. Viajes al tercer cielo, sí. De pronto se preguntará, ¿cómo así viajes al tercer cielo? Por mucho tiempo hemos escuchado muchas de revelaciones, de manifestaciones, gente que van, gente que vienen. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué tan cierto es esto de ir al tercer cielo o de tener estas experiencias con Dios. Veremos si esto es verdad o si esto es mentira. Bíblicamente podemos decir de que solamente la Biblia registra una sola experiencia o una sola manifestación de este tipo en que una persona haya ido al tercer cielo. Algunos se preguntarán, ¿es esto cierto? Yo podría decir que es cierto solamente en lo que está escrito en las palabras del Señor. Todo lo que está en la Escritura es verdad. Pero ¿es cierto esta manifestación sobrenatural en estos últimos días o en estos tiempos? Ahí sí yo le colocaría algo de duda. Hablando en términos personal, yo diría de que eso está en dudas. De que hoy en día esto se ha manifestado de una forma sobrenatural en estos últimos días. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a ver ahora, vamos a detallar, vamos a estudiar a través de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, amados hermanos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta carta y vamos a entrar al trasfondo, al estudio exegético de esta palabra, porque muchos toman pasajes bíblicos del apóstol Pablo, pero no nos vamos al trasfondo o al estudio exegético, que es lo que realmente el apóstol Pablo nos quiso decir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios solamente lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y en mí oye. Un pasaje bíblico que de pronto muchos hemos escuchado, hemos hablado, hemos interpretado, hemos predicado. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas manifestaciones? Bueno, algunos se preguntarán, ¿son solamente méritos que algunas personas se quieren dar? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en este pasaje bíblico, en donde el apóstol Pablo nos está hablando con respecto a una manifestación que él tuvo espiritualmente. Pero antes de nosotros entrar en detalle a un texto, yo siempre he dicho y he explicado, nunca saques un texto de su contexto. Siempre debes de ver de dónde proviene, qué es lo que se está tratando de decir, qué es lo que verdaderamente el expositor, el escritor está hablando, está exponiendo o está enseñando. Y aquí el apóstol Pablo, si nosotros nos vamos a los versos anteriores, el apóstol Pablo desde el capítulo 10 de segunda de Corintios, Pablo está defendiendo su ministerio y al terminar el capítulo 11, Pablo está hablando acerca de los sufrimientos que él tiene como apóstol. Defiende el ministerio apostólico y empieza a manifestar los sufrimientos que él tiene como apóstol. Entonces cuando inicia el capítulo 12 de segunda de Corintios, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. O sea, en otras palabras, parafraseando lo que Pablo decía, bueno, si ustedes quieren hablar de manifestaciones, yo les voy a hablar de visión y les voy a hablar de revelaciones del Señor. Y habla acerca de él mismo diciendo, yo fui al tercer cielo, vi cosas que son inexplicables, vi cosas que ningún hombre en la tierra ha podido ver. Pero Pablo lo estaba diciendo en un sentido de que le decía a los corintios, porque recordemos que Pablo, si nos vamos y analizamos las cartas a los corintios,
Estas cartas fueron escritas con un propósito. El propósito era de que el apóstol Pablo estaba exhortando a estas iglesias porque él había durado con ellas 3 años y medio prácticamente enseñándolas, doctrinándolas, y esta iglesia no había aprendido nada del apóstol Pablo. Estas iglesias no habían absorbido absolutamente nada de él. En tanto que él aún hasta la regaña y le dice: vosotras aún tengo que darles leche porque aún no les puedo dar vianda. ¿Por qué? Porque todavía son niños espiritualmente hablándoles. Entonces el apóstol Pablo en todas estas cartas exhorta a la iglesia, una iglesia que tenía los dones, porque si usted lee las cartas de los Corintios, iglesia que tenía los dones, los ministerios y todo lo demás, pero se manejaban desordenadamente. Es una iglesia que vivía en un desorden total. Primera de Corintios capítulo 14, los exhorta, los regaña. Y si nos podríamos hablar, esta carta es una carta que hoy en día serviría mucho para exhortar a las congregaciones que viven en un desorden total. Y uno de los desórdenes es el capítulo 12 de segunda de los Corintios, donde el Señor está hablando a través del apóstol Pablo, hablando de la ida a un tercer cielo. Entonces hay personas que dicen: oh, yo he tenido revelaciones, pero vamos a ver algo. ¿Y por cuál es la razón? Aquí el apóstol Pablo dice de que aún él fue, pero en el versículo 4 dice: cosas inefable que no es dada a conocer al hombre. En otras versiones dice de que son cosas que al hombre no se le permite hablar. O sea que si Dios te da una revelación, te da un sueño, te da una visión o te lleva supuestamente al cielo, lo primero que Dios te dice es: esto no lo cuentes a nadie. Pablo murió con lo que vio en el cielo, él no reveló absolutamente nada. Y él aquí lo define para decir a los corintios: yo que he visto tantas cosas en Dios, no anden las locuras que andan ustedes. Entonces vemos aquí de que gran parte de las personas hacen esto es por llamar la atención. Gran parte de las personas hacen esto es para poder atraer al público. Yo vi, Dios me reveló, yo tuve esta visión, tuve esto, tuve lo otro. Cosas que aún se salen del contexto bíblico. Cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Cosas que la Biblia no los respalda. ¿Por qué razón? Porque no tenemos palabra, amado hermano. El gran problema es de que hoy en día no hay palabra. Entonces vemos de que aún las escrituras nos hablan de que estas personas lo que anhelan es tener un favoritismo por la audiencia. Por eso salen estas grandes revelaciones. Y Dios me reveló, Dios me mostró, pero no hay más revelación. ¿Por qué razón hacen esto? Por esa razón. Entonces vemos en Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31, que algunos que conocemos Biblia, leemos la Biblia y sabemos lo que habla Lucas 16, habla acerca del rico y Lázaro, donde habla de que los dos mueren y van al seno de Abraham, va el pobre Lázaro, y rico va a un lugar de tormento. Dice la palabra de que escuchando esto y viendo esto, el rico habla con el Señor y le pide al Señor de que vaya algún muerto y le predica a la familia, que vaya Lázaro y le predica a la familia. El Señor le contesta: no, a los profetas y a Moisés tienen. O sea, en otras palabras, está la escritura. Es decir, amado hermano, que yo no puedo vivir de supersticiones, ni de sueños, ni revelaciones. Yo tengo que vivir a través de la palabra. Yo tengo la escritura, tenemos la escritura para que esto nos lo enseñe. Entonces el Señor le dice: si no escuchan a los profetas y a Moisés, no escucharán ni siquiera si un muerto se levanta de ahí de la tumba. O sea, si no atienden a la palabra, mi hermano, ni siquiera y hoy en día la gente vive de supersticiones, la gente quiere vivir de experiencias, y la gente quiere vivir de tantas cosas. Y el apóstol Pablo a los Gálatas le enseña también algo, diciéndole a los Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, si alguien, ya sea de nosotros, aún, incluso de un ángel del cielo, las prédicas que ellos hablen, que va en contra de lo que ya se les ha hablado, todo esto sea una maldición. Si vienen predicando algo diferente a lo que ya yo les he enseñado, ya sean malditos. Amados hermanos, en la iglesia de Gálatas habían los judíos que se habían convertido al evangelio, que querían judaizar a los gentiles, queriendo circuncidarlos. Y amados hermanos, y queriendo meter una infinidad de cosas. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que el canon bíblico ya está cerrado. Ya el canon bíblico se cerró. Ya no hay nada más que añadirle a las escrituras, amados hermanos. Ya las revelaciones fueron dadas. Así que cualquiera que quiera venir de que tiene una nueva revelación, esto es mentira. Todo esto es maldición y todo esto lo hace a la persona maldito. Lo que está escrito, escrito está. En otras palabras, no hay revelación de ningún tercer cielo. Esos que fueron al cielo y al infierno, pregúntese dónde están hoy en día. ¿Dónde están? Entonces no hay revelación
ni manifestación